Bueno, hablando sobre un examen neurológico en un paciente que llega por urgencias, primero que todo vamos a dividirlo en fases. En la fase inicial hay que sí o sí hacer un triage, que nos vamos a guiar en el método de BCDE, en el cual hay que garantizar que sí o sí el paciente tenga una vía aérea, tenga una buena respiración y circulación, que esa parte esté estable para ahí sí pasar a examinar la parte neurológica y del entorno, pero que ya no haya un compromiso vital. En el momento de que pasamos a realizar la parte neurológica, podemos guiarnos con la escala de coma de Glasgow, la cual nos va a orientar un poco más en cuanto a señales que podamos observar. Entonces podemos mirar la apertura ocular, si está totalmente abierta o si toca, respondes mediante estímulos o si por el contrario no responde. También podemos mirar la parte de vocalización, si presenta gruñidos, quejidos, ladridos o si por el contrario no tiene nada. O ya la parte de una respuesta motora, que si tiene pues se mueve normal, o si hay que se mueve mediante estímulos, o si no se mueve. Eso tiene unos valores, se dice que si sale por menor a 8, pues el estado del paciente es bastante grave. En cuanto a una fase 2, vamos a pasar a hacer una anamnesis rápidamente, a hacer preguntas claves, si fue de pronto, si se sabe, si fue un accidente, si de pronto se cayó, si venía con convulsiones antes o no, si tuvo un problema, algún golpe, si de pronto se pudo haber intoxicado, si ya estaba malito desde antes. O factores también predisponentes como edad, sexo, raza, toda esta parte que nos puede dar bastante información para irnos orientando poco a poco. Ya en una fase 3 vamos a hacer un examen neurológico que se divide en varias etapas, empezando primero por el estado mental. Entonces vamos a mirar si está alerta, consciente al entorno, si está en un estado de obnubilación, que ya es como un poquito somnoliento, confuso, ya la parte de estupor, cuando es una somnolencia muy profunda, solo responde ante estímulos muy fuertes, o la parte de coma, que ya no responde a estímulos, está totalmente inconsciente. Bueno, entonces, siguiendo con el examen neurológico en una fase B, vamos a hacer la evaluación de March. Esto se realiza solo si es posible en el paciente, ya que si viene en un estado de coma, pues no se puede realizar. Entonces, si se puede, vamos a mirar la parte si viene en una ataxia o en una paresia. Puede presentar una ataxia cerebelosa, que es cuando a unos pasos exagerados se levantan mucho las patas, como similar a los gansos. Eso significa que hay un daño en la parte del cerebelo. Cuando hay una ataxia propioceptiva, arrastra las patas traseras o se cruzan al momento de caminar, ¿sí? Entonces es como que camina, sí, cruzando las patas traseras. Eso indica un daño en la médula espinal. Cuando hay una ataxia vestibular, entonces caminan inclinando la cabeza hacia el lado donde tienen el daño o caminan en círculos. Eso significa un daño en el tronco encefálico. También podemos observar una monoparesia, que es que solamente tiene afectado un miembro, una paraparesia, que es cuando tienen afectados los miembros, dos miembros, por lo general los de las patas posteriores, o una tetraparesia que tiene afectados los cuatro miembros. Esto indica también un daño en la médula espinal. Bueno, siguiendo con la evaluación de los pares craneales, vamos a examinar, pues, dentro de los un poco más importantes, tenemos el nervio número 2, el óptico, el cual mide la visión. Entonces, eso lo vamos a hacer por un reflejo de amenaza, entonces se hace así para ver si el animal presenta el párpado normal. También vamos a examinar el nervio 2 y 3, que es el óptico y el oculomotor, para mirar la parte del reflejo pupilar, la parte de miriasis, miosis o anisocoria. Entonces ahí nos podemos mirar si dilata la pupila, si la contrae o si tiene diferencia entre las dos. Vamos a mirar también el nervio número 5, que es el trigémino, para mirar la sensibilidad facial. Entonces con una pisita se hace un poquito de presión en la nariz, en los labios y en la zona orbital. Mirar el nervio número 7, que es el facial, para mirar la parte de la motricidad facial. Entonces se mira la simetría de las orejas, de la parte de toda la carita. Vamos a evaluar el nervio número 8, que es el vestíbulo coclear, para mirar el equilibrio y la audición, entonces que si responde ante estímulos. Y el nervio 9 y 10, glosofaringeo y vago, para mirar la parte de la respuesta de deglución, de las náuseas. Otra parte importante son medir las reacciones posturales. En cuanto a esto, se hace si no hay una lesión medular evidente. Si el animal está lastimado, no se debe hacer para no lastimarlo más. Si se puede hacer, hay que medir la propiocepción consciente, que es mirar si el animal es consciente de dónde tiene sus patas. Entonces, lo que consiste el examen es doblar la patica del animal para que él tenga la capacidad de voltearla a su estado normal rápidamente. Se evalúa si lo hace, si no, cuánto se demora, si se cae, todas esas partes. Y el examen de carretilla consta en levantarlo de su parte trasera, que él camine con sus patas delanteras, mirar si es capaz de caminar, si se va de lado, si se tropieza, si se cae, para poder irnos orientando. En cuanto a la medición de nervios espinales, tenemos el reflejo patelar, que es de lo que va a medir es el nervio como tal femoral, y la parte de segmentos medulares L4, lumbo 4 y lumbo 6. La idea de esto es golpear con un martillito la parte del nervio y que el animal pues responda moviendo la patica. Por otra parte tenemos examinar en cuanto al reflejo de retirado o flexor. Este evalúa los nervios periféricos y consiste en pellizcar un poquito fuerte la parte dentro de los deditos para mirar si el animal pues retrae como tal los miembros, pero el que él lo retraiga no significa que siente un dolor consciente, sino puede ser una respuesta espinal. Y la parte de el reflejo cutáneo del tronco, se mide de caudal a craneal, se pellizca un poco la parte del tronco para mirar la respuesta de la piel al momento de hacerle la contracción. Bueno, ya en la fase 4 lo que se quiere es hacer una neurolocalización anatómica con todo lo que ya se evaluó, con lo que se preguntó, con lo que se vio, se observó, definir en qué parte del sistema, de la parte neurológica, está la afectación. Entonces mirar si es del cerebro anterior, del cerebelo, del tronco encefálico, de la médula espinal o neuromuscular, para así pues poder seguir con otro tratamiento, poder buscar una solución. Aparte de esto también, para poder orientar más a
recomendar unas pruebas diagnósticas como cuadro hemático, química, sobre todo para descartar partes metabólicas que también los pueden llevar a factores neurológicos, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, serología y PCR de elementos virales también pueden llevar a todas estas partes de afectaciones neurológicas, todo esencial para poder llegar a un diagnóstico y ayudar de la mejor forma al paciente. Bueno, ya en la fase 4 lo que se quiere es hacer una neurolocalización anatómica con todo lo que ya se evaluó, con lo que se preguntó, con lo que se vio, se observó, definir en qué parte del sistema, de la parte neurológica está la afectación. Entonces mirar si es del cerebro anterior, del cerebelo, del tronco encefálico, de la médula espinal o neuromuscular, para así pues poder seguir con otro tratamiento, poder buscar una solución. Aparte de esto también para poder orientar más a recomendar unas pruebas diagnósticas como cuadro hemático, química, sobre todo para descartar partes metabólicas que también los pueden llevar a factores neurológicos, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, serología y PCR de elementos virales también pueden llevar a todas estas partes de afectaciones neurológicas, todo esencial para poder llegar a un diagnóstico y ayudar de la mejor forma al paciente. Bueno, ya en la fase 4 lo que se quiere es hacer una neurolocalización anatómica con todo lo que ya se evaluó, con lo que se preguntó, con lo que se vio, se observó, definir en qué parte del sistema, de la parte neurológica está la afectación. Entonces mirar si es del cerebro anterior, del cerebro. Bueno, voy a hablar sobre el manejo de urgencias en un paciente convulsivo. Inicialmente es importante saber la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el organismo hay un equilibrio entre GABA y glutamato. En el caso de las convulsiones, el glutamato se excede, se activan los receptores NMDA y esto habilita la entrada de sodio y calcio dentro de las neuronas, generando una despolarización sostenida, que eso es lo que normalmente vemos cuando hay un proceso convulsivo. El déficit de GABA impide que se frene esto y puede tener consecuencias sistémicas como hipoglucemia, hipoxia, acidosis láctica, hipertermia, rhabdomiólisis, edema y muerte neuronal si este supera más de 30 minutos. La convulsión supera más de 30 minutos. Y por otro lado ya tenemos la clasificación del triage. El triage va de rojo a verde, del rojo más grave y el verde menos grave. El rojo es una emergencia inmediata, ya que llega con una convulsión activa, ya presenta apnea o cianosis o ya tiene una hipertermia de más de 41 grados centígrados. Eso es rojo, eso se atiende de una vez. El urgente, que es el color naranja, es una convulsión reciente, menor a 30 minutos, múltiples episodios en 24 horas y un postictal, que es una etapa de la convulsión mayor a 30 minutos. En el amarillo, una convulsión menos urgente, ya es una convulsión resuelta del paciente, un paciente recuperado y una convulsión sin recurrencia, o sea que no hubo otros ataques epilépticos después de. Y no urgente, que ya es un paciente epiléptico conocido, estable y no tiene ningún episodio activo. Puede ser un paciente simplemente que llegue a consulta o a un control. Bueno, es importante saber las etapas de una convulsión para poderla identificar y poderla llevar a cabo y tratar de la manera adecuada. Inicialmente tenemos el predictal o prodromo, que inicia con vocalizaciones, ansiedad, miedo, inquietud. Normalmente se aíslan, pero esos son signos que el tutor realmente no percibe porque normalmente no los identifica, porque muchas veces por la desinformación, porque es algo un poco menos común de lo habitual. Luego tenemos la ictal. La ictal es en sí el acto o el episodio convulsivo como tal. Es de que genera hipersalivación, genera micción y defecación involuntaria, cronos que son sacudidas y tónicas que son rigidez. También se pueden ver tónico-clónicas, también puede generar nistagmo y dura de 1 a 3 minutos. Ya tenemos la post-ictal, que es desorientación, ceguera transitoria, ataxia, descoordinación, hiperfagia y si hay ausencia de recuperación en menos de una hora, en mayor a una hora, ya es un signo de alarma. Y finalmente el interictal, que es un periodo entre crisis, que el paciente epiléptico diagnosticado debe estar neurológicamente normal y si hay un déficit está persistente una lesión estructural. Bueno, aquí realicé una evaluación de paciente convulsivo, es tipo un diagrama de decisión para tenerlo en la clínica y saber qué hacer o qué paso a seguir es. Inicialmente, el paciente tiene convulsión activa. Si es sí, es un triage rojo. Si no, se le pregunta al tutor si tuvo convulsión en los últimos 30 minutos o en las últimas 24 horas. Si es un sí, es un triage naranja y se estabiliza, se monitorea y se le mide la glucosa. Si no, es un triage amarillo o verde. Se le hace una evaluación completa, pero no tiene algún tipo de urgencia. Volvemos al paso 3, después del triage rojo. Se mira seguridad, que no tenga cosas, objetos en la boca, que esté en un lugar acolchado, que tenga cuello extendido. Se aplica la ABCDE, que es la vía aérea, la vía permeable, el acceso intravenoso, se mide temperatura y glucemia. Paso 4, si la duración del proceso convulsivo dura igual o mayor a 5 minutos o ha tenido 2 o más episodios sin recuperación. Aquí ya se llama status epilepticus y se le pasa a un protocolo urgente. Ya sería el paso 5, que se usa el diazepam o midazolam. Y se repite cada 5 minutos, máximo 3 dosis. Si ya pasó la convulsión, se hace monitoreo continuo y se hace diagnóstico etológico. Y si no, se le administra leve tiracetam. Hay diferentes dosis, en perro es 30-70 miligramos por kilogramo y en gato a 20 miligramos por kilogramo. Paso 8, se dio, si se dio, se le hace un monitoreo continuo y se hace hospitalización mínimo por 24 horas. Y si no, ya se le aplica la tercera línea, sería el fenobarbital, que es de 2 a 4 miligramos por kilogramo, muy lento. Ya, en la última, el paso 10, si sigue sin ceder, ya se hace un estatus superrefractario, que es una aplicación de ketamina del 0,5 a 1 miligramo por kilogramo y se busca la causa estructural urgente. Se le realiza TAC y resonancia magnética.
Bueno, aquí ya es como lo más especificado del cuadro anterior o del diagrama de decisión de anterior. Se le aplica el ABCD, que es la vía permeable, se desentuba, si hay apnea, se elimina frecuencia cardíaca, pulso, frecuencia respiratoria, tiempo de retorno cutáneo, presión arterial y, si es posible, gases. Se ve la temperatura, si está mayor a 41, se intenta bajar hasta 39.5, puede ser con manta, con abrigo, con calefacción, etc. Ya el otro es acceso vascular y muestras, se le busca catéter intravenoso por medio de la cefálica, safena, la yugular, y si ya no se puede conseguir un acceso venoso, se le administra o se le pone un catéter intraóseo. Se le mide la glucemia, si es mayor a 60 miligramos por decilitro, se le aplica dextrosa al 50% diluida. Ya el diagnóstico etiológico ya entra si es extracraneal o intracraneal. Extracraneal también tenemos problemas metabólicos como la hipoglucemia, hipocalcemia, encefalopatía o ya ingestión de toxinas. Y la intracraneal, una epilepsia idiopática, una neoplasia, encefalitis, hidrocefalia o malformaciones. Ya en el momento de la hospitalización o mantenimiento, se le aplica antiepiléptico si ha tenido más de 2 convulsiones en 6 meses, si han durado más de 5 minutos, y si hay una lesión intracraneal ya identificada. Se le aplica penobarbital y levetiracetam. Una cada 12 horas y la otra cada 8 horas. El siguiente paciente neurológico del que vamos a hablar es el paciente con un trauma cráneoencefálico. Este se define como la alteración estructural o funcional del cerebro que ocurre por una fuerza externa. Dentro de las causas comunes tenemos accidentes automovilísticos, caídas por alturas, tenemos accidentes por armas de fuego e incluso mordeduras entre animales. Este trauma ocasiona inicialmente lesiones primarias, pero también puede generar lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que ocurren inmediatamente después del impacto. Estas alteran las estructuras intracraneales del paciente. Entonces vamos a tener principalmente 4. La conmoción cerebral, que es el daño más leve, básicamente es cuando el animal está en un estado de inconsciencia, pero no hay daños histopatológicos asociados. La segunda es la contunción, que es básicamente un hematoma en el parénquima cerebral. La laceración, que es la lesión más grave de las lesiones primarias porque hay una alteración en el parénquima cerebral. Y finalmente las hemorragias. Las lesiones secundarias son aquellas que ocurren minutos o días después del trauma. Estas suelen generar alteraciones locales y sistémicas. Dentro de ellas vamos a encontrar la hipotensión, hipoxia, inflamación sistémica, cambios en la glucosa, cambios en el dióxido de carbono, hipertermia, alteraciones electrolíticas y desequilibrios ácido-base. Lo que se quiere pues es tratar a estos pacientes para evitar esas lesiones secundarias a futuro. En el manejo del paciente con TSE vamos a realizar una evaluación sistémica inicial. Primero observamos si el paciente está inconsciente o apneico. En caso de que sí, empezamos reanimación cardiopulmonar. Si no, observamos si hay presencia de convulsiones. Para esto vamos a utilizar diferentes fármacos dependiendo de la gravedad. Como primera línea utilizaríamos benzodiazepinas como el diazepam o levetiracetam, que es un anticonvulsivo. Si estos fármacos no funcionan, pasaríamos a la segunda línea, que son los barbitúricos, como el penobarbital, y en casos graves iríamos a la tercera línea, que es el propofol. Si no tenemos convulsiones, vamos a empezar a observar los diferentes sistemas, los más importantes. El sistema respiratorio, donde vamos a observar la vía aérea, frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno, concentración de dióxido de carbono, que se mide al final de la aspiración, y la evaluación torácica con ecógrafo. Después vamos a evaluar el sistema cardiovascular, tiempo de llenado capilar, la coloración de las mucosas, frecuencia y fuerza del pulso, la temperatura de las extremidades distales, porque esto nos puede ayudar a evaluar la perfusión sistémica, la presión arterial y el lactato en sangre. Un lactato elevado nos puede indicar hipoxia tisular o perfusión inadecuada. Y finalmente evaluamos el sistema neurológico, donde vemos el nivel de conciencia, reflejos troncocefálicos como el tamaño de la pupila, el reflejo de la pupila a la luz cuando hace miosis y midriasis, nistagmo fisiológico y la actividad motora. Una vez realizada la evaluación sistémica del paciente, continuamos con la estabilización extracraneal e intracraneal. En la estabilización extracraneal vamos a intentar corregir las alteraciones sistémicas que puedan empeorar el daño cerebral secundario, ya que un paciente traumatizado es propenso a desarrollar hipoxia, hipotensión e hipercapnia. Entonces vamos a iniciar con la oxigenación. Acá el objetivo es asegurar que el cerebro reciba suficiente oxígeno. Vamos a evaluar 2 parámetros: el oxígeno arterial, que debe ser mayor a 80 miligramos de mercurio, y la saturación de oxígeno, que debe ser mayor al 94%. Si estos valores están disminuidos, tenemos diferentes opciones de manejo. La primera es administrar oxígeno cerca del hocico o por medio de mascarilla. También podemos utilizar jaulas de oxígeno en pacientes de difícil manejo. Y finalmente la ventilación con presión positiva en aquellos que no están ventilando adecuadamente, aquellos que tienen hipercapnia o los que están deprimidos neurológicamente. En la ventilación vamos a controlar el dióxido de carbono. Evaluamos el dióxido de carbono arterial, que debe estar entre 35 a 40 miligramos de mercurio, y el CO2 al final de la aspiración. Si estos están alterados, vamos a iniciar ventilación con presión positiva. Finalmente vamos a evaluar la perfusión. Esta la vamos a evaluar con la presión arterial sistólica, que debe ser mayor a 90 miligramos de mercurio, y los parámetros de perfusión mencionados anteriormente. Si estos parámetros están alterados, tenemos diferentes opciones de manejo. La primera es la fluidoterapia, donde vamos a tener cristaloides isotónicos como el lactato de Rincher. Esto en caso de hipovolemia leve. La dosis en perros es de 20 mililitros kilo vía intravenosa y en gatos de 15 a 20 mililitros kilo vía intravenosa. Hay que tener precaución con este fluido porque si lo administramos en exceso puede generar edema cerebral.
También podemos encontrar soluciones hipertónicas como el cloruro de sodio al 7,5%, especialmente cuando tenemos hipertensión intracraneal o edema cerebral, ya que lo que hace esta solución es extraer el líquido del espacio intersticial a los vasos sanguíneos. La dosis recomendada es de 4 mililitros kilo vía intravenosa administrada de manera lenta. También podemos suministrar productos sanguíneos en caso de hemorragia, como la sangre entera, y si estos fluidos no han funcionado, podemos utilizar vasopresores. Estos vasopresores lo que van a hacer es cerrar ese vasito, hacer vasoconstricción, y podemos utilizar norepinefrina o dopamina. Finalmente, podemos utilizar inotrópicos positivos cuando tenemos un compromiso cardiovascular. Lo que van a hacer estos es aumentar la fuerza contráctil del corazón. El más común es la dobutamina. Ahora, si el paciente tiene estupor, coma o no tiene reflejos de náuseas, vamos a intubarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente que no está protegiendo la vía aérea y por eso podemos tener riesgo de aspiración, hipoventilación o hipoxia. En cuanto a la estabilización intracraneal, lo que vamos a hacer es tratar el daño cerebral. Muchas veces estos pacientes tienen un aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿cómo la reducimos? Primero, podemos utilizar manitol, que es un diurético osmótico. La dosis recomendada es de 0,5 a 1 gramo kilo vía intravenoso durante 15 a 20 minutos. También podemos usar solución salina hipertónica, lo que hemos mencionado anteriormente, o incluso podemos elevar la cabeza a 30 grados aproximadamente, manteniendo el cuello recto y evitando la compresión yugular. Se ha descrito que esta posición ayuda a mejorar el drenaje venoso cerebral. Finalmente, podemos inducir hiperventilación del paciente cuando hay hipertensión intracraneal severa. Por otro lado, sería el tratamiento de las convulsiones, lo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Armando. En este momento les voy a hablar de la lesión medular. En la abordaje y atención de pacientes con síntomas o signos de una lesión medular, pues debemos tener varias apreciaciones y varias consideraciones para poder diagnosticar de manera, para poder abordar el paciente de manera correcta. Empecemos por saber qué es una lesión medular. Es el proceso patológico en el cual se compromete la capacidad sensitiva y o motora, impidiendo que se desarrollen funciones de movimiento y sensibilidad de manera ascendente y descendente. ¿Qué quiero decir con ello? Por un lado estamos hablando de las órdenes o de los mecanismos que van directos al músculo esquelético, y por otro lado están las sensitivas, que es de manera ascendente, donde pues podemos retroalimentar o se puede retroalimentar el sistema nervioso. Algunas patologías se pueden dar, o esto se puede dar por varias condiciones. Entre ellas se puede dar por isquemias, por traumatismos, por neoplasias, por procesos inflamatorios o degenerativos. Bueno, como les mencioné anteriormente, estas lesiones medulares o en la médula espinal se pueden dar por varias razones: por procesos inflamatorios severos, por traumatismos, por infecciones virales o bacterianas en su efecto, por neoplasias y por degeneración de los tejidos. Bueno, como les mencioné anteriormente, estas lesiones medulares o en la médula espinal se pueden dar por varias razones: por procesos inflamatorios severos, por traumatismos, por infecciones virales o bacterianas en su efecto, por neoplasias y por degeneración de los tejidos. Bueno, como les mencioné anteriormente, estas lesiones medulares o en la médula espinal se pueden dar por varias razones: por procesos inflamatorios severos, por traumatismos, por infecciones virales o bacterianas en su efecto, por neoplasias y por degeneración de los tejidos. Bueno, como les mencioné anteriormente, estas lesiones medulares o en la médula espinal se pueden dar por varias razones: por procesos inflamatorios severos, por traumatismos, por infecciones virales o bacterianas en su efecto, por neoplasias y por degeneración de los tejidos. Bueno, ahora hablemos del abordaje inicial. En estos pacientes, toda vez que cuando se sospecha que hay una lesión, cuando se sospecha que hay una afectación en la médula espinal, debemos tener varias consideraciones. Entre ellas, en el examen inicial, que es la verificación por parte del responsable médico, buscamos signos que nos indiquen presencia de ataxia espinal ambulatoria o no ambulatoria. ¿Qué quiero decir con ello? Ambulatoria es que aún el paciente puede caminar, y no ambulatoria es que el paciente ya no tiene posibilidades de moverse. También viene acompañado de ataxia, bien sea en miembros pélvicos y torácicos, o solo torácicos o solo pélvicos. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros? De manera visual evaluamos la severidad de los síntomas o signos y tenemos dos opciones. Si el paciente resiste gravedad o la lesión impide que él se mueva, nosotros debemos inmovilizar al paciente y entrar a un proceso de sedación, y de esta manera podemos acceder a diagnósticos complementarios, con técnicas complementarias como es radiología, tomografía, ecografía, donde nos lleva a indicar, donde nos lleva a poder entender o saber cuál es la lesión y pues poderla ubicar en pacientes con esta gravedad. Si vemos que el paciente tiene la posibilidad de que le podamos nosotros hacer un examen ya más completo, entonces identificamos si hay paresia o ataxia en cualquiera de los miembros, y desde ahí empezamos a hacer un examen completo
que se cataloga por regiones y lo vamos a hacer de manera desde los miembros pélvicos, bueno, desde la parte más coxígea hasta la parte más cervical. Ahora, como les indicaba, el examen se hace por regiones. La manera de abordar estos pacientes en esta zona, los protocolos que hay para ello, catalogaron o superiores, dividieron en 5 regiones. Episodios de miembros arranquemos por la primera y se hace de la manera de bajo control de esfínteres caudal hasta la parte más craneal, indicadores, entonces nos llaman S1 a saber qué tipo de lesión 1 a la 3, en qué región estamos entonces en esta tiene región de los nervios femoral, motor superiores, pélvico, y vamos a tener una difusión de nervios como los ciático, el pélvico, el perineal. Y aquí se puede ver ¿por qué se caracteriza la posición práctica? Porque vamos a tener miembros pélvicos flácidos, la parte más caudal, disminución de tejidos segmentarios, y apoyado sobre muscular muy rápida, esclerodermal ausente. Vamos a tener reflejos con baja ausencia, digamos que atrofia de estos músculos. Ahora vamos con la región, vamos a tener L4, micción sin control, vamos a tener lumbar 4. De esta zona o en esta región nosotros aquí nos vamos a ver comprometidas las neuronas de esta manera podemos identificar, por ende pues estamos hablando de episodios de miembros con flacidez, de bajo control de esfínteres, pero sí reducido, digamos que son indicadores no es ausente porque el nervio femoral va a saber que aún está funcional o en qué región estamos, va a tener reflejo de la lesión, pero con la afectación de los miembros del nervio femoral, obturado asiático, tarso crural, y vamos a tener distendida una difusión de las extracción de esa y aquí se puede ver un signo y es la posición y movimiento de la cola ausente, es una base de la cola flácida, caída, con la parte más que cataloga este tipo de lesiones. Baja. Bueno, entonces región C6, T2, que es la T3, L3, que es la aquí vemos inmersa la lumbar 3, las más caudales inferiores, con el fin de ir identificando una complejidad y es que las lesiones se pueden confundir con enfermedades ortopédicas en este tipo de segmentos o regiones que tienen las neuronas motoras superiores, la ubicación del miembro, tenemos de pronto una paresia aumentados, vamos a tener especie de tremores a nivel cutáneo, que la urinaria por incontinencia fecal nos puede confundir. Digamos que tenemos una atrofia muscular muy rápida, sabemos de buen tamaño, pues, todo que involucra las neuronas motoras inferiores, pues genera una atrofia muy rápida. Tenemos una neurona por compresión, cuando hay compresión va a haber flujo, retención urinaria, los nervios que señalizan estos miembros fecal, vamos a tener ese tipo de coger, mostrando un signo que hay esa disminución en el movimiento de la pared torácica y circunducción de miembros y la respiración. Entonces va a ser unas posteriores superficial y anteriores, digamos que vamos a tener una respiración abdominal porque aún el nervio frénico está funcionando, pero como un tipo de círculo, por eso se llama circunducción. Aquí vamos a tener esa consideración, desorden neurológico que lo podemos identificar cuando hay ausencia del reflejo cutáneo, no hay presencia de dolor, muchas veces porque ese reflejo es aplastamiento, reflejos segmentarios. Daño en este segmento se puede evaluar lo que el reflejo cutáneo, que desde que haya este tipo de reflejo, 2 hasta el síndrome de Hodgkin, donde por ejemplo podemos ver tosis y oftalmos o identificar en qué parte está la lesión. Hay que tener en cuenta algo acá y es que estamos frente a este tipo de lesión. El nervio que alimenta la región que nosotros estamos estimulando va a introducirse en una de los vértebras más intercostal. Nosotros vemos en la comprometida la respiración porque esto lo vamos a notar en la vértebra 3. No hay control de este nervio intercostal y por ende las células no tenemos como del borde, la inspiración y la expiración, entonces por ende vamos una prueba que podemos hacer sistema respiratorio para pronto podernos también orientar y se da el reflejo de Sherrington, que hablamos de que se involucran los dos tipos de neuronas, flexia superiores y la motora superiores miembros, y a esto se le llama marchas torácicos. ¿Por qué? Donde vamos a tener que una rigidez, la afectación en cada uno de ellos o nos da, donde no va a haber placidez o nos da rigidez. Entonces, si unos miembros que generalmente va a ser los torácicos, vamos a tener, bueno, entonces ahora hablemos de la región hiperreflexia, vamos a tener rigidez y en los L3, falta de capacidad, vamos a tener más postural, con el fin de ir identificando siempre el punto exacto de la lesión, como en este caso, posición de lesiones en este tipo de. Y ya para finalizar, veamos la región C1, C5, ya sabemos que son las vértebras más craneales, por ende cuando hay lesión a esta altura de la médula espinal, pues digamos que es más general, el daño va a ser más, va a ser aumentado porque va a ser más general, vamos a tener miembros posteriores, anteriores, respiración, reflejo segmentario ausentes, bilaterales, vamos a tener reflejo cutáneo ausente y digamos que aquí ya se nos afecta más la respiración porque pues cuando hay lesión en este tipo de regiones vamos a tener sobre todo respiración ausente o puede ser superficial, pero sobre todo ausente porque ya no tenemos ni nervio frénico ni nervio intercostal y eso nos va a afectar. Vamos a tener ataxia espinal de todas las extremidades, incoordinación, debilidad, espasmos, ya es un animal que prácticamente puede estar aparentemente en un estado de estupor y esto pues ya es un diagnóstico un poco reservado y va a caminar
como un fenómeno que se llama, o, bueno, se dice que es caballito de palo porque no tiene control sobre las extremidades y pues va a ser una ataxia general. Hay que tener en cuenta acá en estos casos que cuando se atiende un paciente y se evalúa un paciente con una lesión espinal, deben hacerse progresivamente verificaciones porque se puede dar este fenómeno que se llama el choque espinal, donde suele presentarse en pacientes con una lesión de médula espinal reciente. Esto se lleva a una neurolocalización inexacta, o sea, digamos que puede haber reflejos segmentarios suprimidos totalmente y esto nos puede a nosotros desorientar de dónde puede estar exactamente la lesión y esta lesión puede estar entre 12 y 24 horas. Entonces, de esta manera finalizamos el abordaje de pacientes con este tipo de lesiones neurológicas, en este caso, pues cuando hay afectación de la médula espinal. Recuerden que cada una de las regiones nos indican en dónde puede estar la lesión, pero recuerden que entre más craneal esté, los daños o las lesiones van a ser mucho más graves. Gracias y hasta luego.